Que la producción de cobre en Chile anota en mayo su peor caída mensual en más de 6 años. Mira. Malas noticias en el acumulado entre enero y mayo. Se encadena una cifra de producción de la minería estatal y privada que suma 3 años consecutivos de caídas, una merma productiva impulsada en parte por Codelco, la parte más importante, pero que también afecta a las mineras privadas. En los 5 primeros meses de este año, solo 6 de casi 20 unidades productivas reportan resultados positivos. Los analistas prevén que las mineras privadas van a tener un repunte en los próximos meses, pero dificultan una mejora por parte de Codelco. Se habla de productividad y de cómo Codelco podría o no incidir en el alza o baja de la productividad si estamos hablando, por ejemplo, de la Estrategia Nacional del Litio. Ojo con eso. Y por otro lado, conocemos también los nombres que mezclan, yo te diría, bastante el balance político y técnico de quienes van a estar en el Comité Estratégico de la generación de hidrógeno verde, que también es un tema que hay que impulsar acá en nuestro país. Es una instancia compuesta por 10 integrantes, quiero decir, que tiene como objetivo... ¿Qué te parecieron los integrantes, Elena? Definir una hoja de ruta entre el 2023 y el 2030. Ya son 7 años que tienen que estar definiendo esta hoja de ruta que está poco definida, te diría yo. Yo he estado leyendo bastante acerca de hidrógeno verde, hemos tenido entrevistas acá con personas expertas y si bien hay algo que ya se está moviendo, falta todavía como cerrar cabos, atar cabos para que efectivamente esto genere valor agregado y que sea una buena posibilidad para nuestro país. Esto todo en el marco de acción del hidrógeno verde, que tiene como objetivo principal entonces definir cuáles son los despliegues que se van a ir haciendo respecto a esta industria en distintos territorios también. Creo que hay... ¿Cómo está el panel? ¿Está interesante? Está interesante. Está Michelle Bachelet, que es bastante político y yo te diría relacional podría ser, claro, para quizás ir generando vínculos con otros mercados, ¿no? Michelle Bachelet, expresidenta de la República. Está Juan Carlos Llobet, que fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera, ministro de Energía. Me parece que tiene capacidades también, o al menos una buena mirada de futuro. Él tuvo una muy buena gestión, diría yo, ¿no? En minería técnica. Y tuvo una buena gestión comunicacional. También. También es súper importante. Súper importante. Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, no sé qué hace ahí, no sé si tiene especialización. Rosa Debes es una mujer que sabe muchísimo, encantadora, por lo demás me ha tocado entrevistarla, pero en la materia habría que ver en la materia de qué manera se mete la Universidad de Chile, finalmente es la academia la que se está metiendo. Hay que decir que el tema es un tema, hay que saber del tema, o sea, no es solamente voluntarismo, es un tema bien específico, hay que saber técnico. Del tema, es un tema técnico, pero también un tema que está en ciernes, por decirlo de alguna manera. Entonces también hay que meterle cabeza a cómo ir perfilando. Jorge Flies, que es gobernador de Magallanes y la Antártica, que me parece que obviamente tienen que estar las autoridades, al igual que Ricardo Díaz, que es gobernador regional de Antofagasta. Está Marcela Angulo, directora de la unidad de hidrógeno verde de la Universidad de Concepción. Ella sabe mucho, o bastante han estado investigando en la Universidad de Concepción, acá en Santiago. Está también Anaí Urquiza, que es académica de la Universidad de Chile. Bettina Horst, máster en Economía de la Universidad Católica. Hernández Solminiak, que también fue ministro, pero en este caso de Obras Públicas. Y Cristina Dorador, que fue ex convencional, que también estuvo ahí metida en un par de polémicas, pero que está también en el norte, muy, muy arraigado su trabajo. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Oye, nosotros que hemos seguido harto la casi teleserie, se podría decir, de reforma tributaria o pacto fiscal, ¿no es cierto? Ayer hubieron caras de optimismo y tranquilidad en Teatinos, donde está el ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque presentaron un documento de 14 páginas. Todos sabemos que reforma tributaria hoy día está súper como álgido el tema, porque el Estado no está siendo muy eficiente en el gasto de recursos públicos, ¿no es cierto? Entonces venir ahora como a pedir más recaudación o más impuestos parece no ser el momento como apropiado. La gente está mucho más resiliente, y en ese contexto Mario Marcel ha tenido que buscar amigos en la oposición, en diferentes partes. ¿Y ha encontrado? Y ahora está encontrando, porque la CPC siempre, tú sabes, lo hemos hablado, ha dicho, más que aumentar recursos para aumentar, el crecimiento tiene que estar apalancado por la modernización del Estado, ¿no es cierto? La transparencia. La transparencia, que lo hemos hablado muchas veces. Y ayer Hacienda presentó un documento, 14 páginas, con varias medidas que se enfocan en 5 ejes temáticos, pero que tienen que ver con modernización, con crecimiento. Entonces salió la CPC diciendo, ahora sí me parece mucho mejor, como que ahora sí nos estamos empezando a entender, por así decirlo, ¿ya? Así que, al parecer, a fines de julio se va a presentar como ya formalmente la propuesta de pacto fiscal por parte de Hacienda. Van a ir por ello. Van a ir por ello,
Y lo que te digo, están ahí como, ¿cómo se dice? Emparejando el camino para que todo funcione, para que hayan puntos de encuentro y para que finalmente esto vea la luz. Sí, vamos a ver qué pasa con eso, porque ha habido dimes y diretes también. Hay ciertas actitudes más resistentes a ciertas normativas, pero yo creo que se han ido como allanando, lo que dices tú, algunas posiciones para poder encontrar estos acuerdos. Hay otra cosa que está pasando muy intensamente y que yo creo que no podemos dejar que pase colado, y es la discusión de la nueva Constitución. Hay un sitio web que se llama laconstitucionesnuestra.cl, donde uno puede entrar, y a mí me da un poco rabia porque yo le digo a mis amigos, gente mayor, digamos, soy una mujer cercana a los 50, Felipe. No lo pareces, Elena. No lo parezco, pero así es la realidad. No, pero donde tú le dices, oye, votaste por algunas iniciativas, te has hecho partícipe de algunas normativas que se van a discutir. No, ¿para qué? No, qué lata. No, a mí se me pasaron las ganas de participar. Y yo creo que ese es un error bien importante y garrafal, porque finalmente nosotros necesitamos tener más participación ciudadana, no solamente votando a favor o en contra, ¿no? Cuando llegue el momento, sino también entender qué es lo que se está dando dentro de la discusión. Creo que los medios de comunicación tampoco hemos aportado demasiado, porque fue demasiado potente el boom de las primeras personas que tuvimos en cuanto a representatividad popular, que finalmente no dieron el ancho, y esto como que se fue desinflando. Pero creo que es una discusión que no se puede desinflar y que nosotros tenemos que darle también el valor que completamente que de acuerdo. Y te digo algo muy corto antes de presentar a nuestra gran invitada que está aquí, es que cuando se pierde completamente la confianza en las instituciones, te lo digo que yo siempre pongo ejemplos de Colombia porque viví en Colombia, pero pasaba eso. Era tal el nivel de desconfianza, era tal la sensación de en verdad no se puede hacer nada y ya estamos... Nada sirve aquí. Esta cuestión ya está al nivel de corrupción que la gente, tú le preguntabas a jóvenes de diferentes clases sociales y todo el mundo te decía, no, ¿para qué hay a votar? ¿Para qué hay a opinar? ¿Para qué hay a hacer esto si no va a cambiar nada? Cuando llegáis a ese nivel de sensación, como que ya todo tipo de esperanza se pierde. Y eso se pierde peligrosamente también la capacidad de poder generar gobiernos democráticos, que la institucionalidad funcione, que exista esta transparencia de la que hablamos tanto acá en el programa, y sobre todo que existen iniciativas de miradas de futuro. Y por eso tenemos aquí a Mónica Retamal, directora ejecutiva de la Fundación CODEA, entre otras cosas que hace la Mónica Retamal, porque... por años hemos escuchado, ¿no es cierto?, acerca de la calidad de la educación. Nosotros repetitivamente, y sobre todo con Felipe, que es un adicto a la tecnología, hablamos mucho de tecnología, incluso tenés descargado ya este nuevo especie de Twitter, Thread de Facebook o de Mark Zuckerberg, digamos, y hablamos mucho de inteligencia artificial y todo, pero vemos cómo vamos quedando rezagados en cuanto, por ejemplo, a las posibilidades de que exista esta mirada de la tecnología, de la digitalización en la educación formal. Y ustedes, Mónica, están tratando de impulsar precisamente que haya algo, que haya un pilar digital, ¿no es cierto?, dentro de nuestra educación, y no sé si eso se puede poner a nivel constitucional, pero esa es la pelea que están dando. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Feliz de estar más cerquita del micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente decir que está difícil esta pelea, el tema constitucional no está en la mirada de nadie. Termina mañana, además, la votación. Termina mañana. Lamentablemente todas las normas relacionadas con mejoras a específicamente la parte de la educación son las más bajas, y también eso pone y da cuenta de cómo estamos mirando nosotros los ciudadanos la educación, ¿no? Hay una cierta desesperanza bien transversal en el sistema educativo. Hay también un desapego como nunca de las familias de creer que este sistema sirve para algo, y eso es bien dramático. Hay una desmotivación en las generaciones que son las usuarias de la educación, que son los niños, por ir a la escuela. Entonces estamos frente a un fenómeno muy complejo, por un lado en el sistema educativo y por otro lado obviamente lo que está pasando en materia constitucional, que la verdad que no sabemos, pero yo al menos creo que esta es una batalla que hay que dar. Efectivamente nosotros estamos poniendo el tema de que una cosa es la calidad, que es fundamental, y otra es la pertinencia. Pareciera que tenemos un problema fuerte de pertinencia de la educación. ¿A qué te refieres con pertinencia? Pertinencia es lo que le estamos enseñando. ¿Hace sentido a las generaciones actuales? ¿Hace sentido en el contexto en el que estamos, el siglo XXI? ¿Estos son los contenidos que nosotros tenemos que entregarle a niños del siglo XXI? ¿Tiene sentido seguir con contenidos que son básicamente repetir información que pasó en un pasado, etcétera? Hay un currículum escolar repleto de contenido, un árbol de Pascua en nuestro currículum escolar. Muchas horas los niños van. Y contenidos que se repiten constantemente. Contenidos que se repiten, etcétera. Y todo un tema que va en esa línea,
Pero por otro lado aparecieron las nuevas tecnologías. Total. Y hay una serie de habilidades de las que nos tenemos que hacer cargo. Ahí, Mónica, solamente como complemento a lo que estás diciendo, que yo estoy súper de acuerdo, me acuerdo del Yuval Noah, que es el famoso historiador israelí, que yo, casi un gurú para mí, Elena, te lo he mencionado muchas veces, dice en uno de sus libros, creo que en Homo Deus, que la educación es básicamente una de las cosas que menos ha evolucionado en los últimos 200 años. O sea, todas las materias han evolucionado, con internet, etcétera, y en cambio la educación seguimos igual que hace 200 años. Un pizarrón, un profesor y un grupo de niños tomando notas. Y peor que eso, que yo veo en mi hija que está en tercero medio, en tercero básico le pasaron lo mismo que le están pasando en tercero medio. Claro, o sea, pero en poco profundidad cambio. y es como, amigo, ya suficiente con la colonia, buena onda, está bien, ahora está pasando quizás periodos, ¿cachai? De la vuelta a la democracia, cosas que uno tiene que entender y saber por una cosa de civilidad, claro. Pero claramente acá no hay una sorpresa o no hay... no genera como esa sorpresa que genera el uso de la tecnología en los niños, porque cuando tú ves, no sé, a tus hijas, por ejemplo, aprendiendo idiomas a través de una aplicación, en la escuela no genera esa misma... No, a ver, ahora también es difícil esa expectativa, o sea, hay que decir que es difícil que ese nivel de motivación lo logremos porque uno sabe lo que hay detrás de la tecnología. Pero y también ahí hay una expectativa cosa social, de la reunión social. Efectivamente, ahí hay una cosa que es bien importante y que tiene que ver con ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué nos pasa a los seres humanos con la tecnología? Y a los seres humanos nos está pasando muchas cosas con las tecnologías. Sabemos qué está pasando con los algoritmos, cómo los algoritmos de alguna manera están manejando nuestros humores, nuestras ganas. Entonces, no puede ser que las futuras generaciones no tengan idea de cómo funciona la tecnología. Las generaciones actuales están muy pegadas en el consumo tecnológico, claro. Son dramáticos los datos de consumo de niños pequeños. Y luego uno dice, bueno, ¿y ese niño cómo está preparado para enfrentar este mundo digital? Entonces estamos parados en un paradigma de consumo donde no hay una mirada crítica, donde no se les enseña a los niños qué está ocurriendo, así como a ti te enseñan qué es la fotosíntesis, claro, para entender el mundo natural. Claro. A nadie le están enseñando cómo darle una instrucción a un computador, cómo tener un pensamiento reflexivo frente a lo que está ocurriendo, cómo hacer que estos niños sean protagonistas de esta nueva era y no meros espectadores de lo que está pasando. Totalmente, Mónica. Y hay un punto que es muy importante y que está hoy día súper en boga con lo que está pasando en Francia, que tiene que ver con la ciudadanía digital, ¿no? Increíble. Que también es una arista que el Ministerio de Educación en Chile está levantando y que tiene que ver con cuál es esta relación entre los medios digitales y las democracias. Hoy día, de los 3.000 presos que hay en Francia, 1.500 son menores de edad. Sí. Y el presidente Macron dijo, oye, aquí hay que restringir el acceso a Internet, hay que negociar con estas grandes tecnológicas. Entonces está pasando mucho en el tema tecnológico, pero a su vez uno cuando mira la constitución que estamos redactando dice, bueno, ¿y esto cómo se va a sintonizar, no? ¿Cómo compagina con la constitución nueva? Oye, y no sintoniza poco, tú decías, las normativas de educación son las que tienen menos firmas, por decirlo de alguna manera, porque hay que alcanzar una cierta cantidad de firmas para que esto sea parte de la discusión. Claro. No así, por ejemplo, y aquí voy a ir un poco al ejemplo de Francia. Con mi plata no, el tema de los animales, hay cosas que la gente entró ya a votar y tienen las firmas para ser discutidas, pero la educación no está dentro de esa ecuación. Estados institutos sacaron las 10.000 firmas ahora hace poco. Y eso es dramático, porque al final aquí es donde estamos hipotecando el futuro, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos esta iniciativa, la 8.399, es súper complejo decirlo, pero anótela en alguna parte, que de alguna manera lo que queremos es que quede claro que la educación tiene que tener pertinencia, o sea, eso quiere decir que sea contextual a la realidad que están viviendo las generaciones y que particularmente el tema digital sea parte del cuerpo teórico y las habilidades que se desarrollen como parte clave. Entonces, así como aprendemos a sumar, a restar, a leer en el colegio, tenemos que aprender habilidades digitales que nos permitan y que le permitan a los niños y a los jóvenes poder ser partícipes de esta nueva era, ¿no? Mónica, primero parto diciendo que me encanta este tema. Así que métete a votar. Estar todo el día hablando. Sí, voy a hacerlo de todas maneras. De hecho, 8.399. Hay un buscador que uno puede ir en las redes sociales de codea.org. Desde la página web a todas las redes sociales está el link, porque no es tan fácil la URL, por eso no la quiero repetir, y hay varias URL, pero yo lo que diría es métanse a las redes de codea.org o métanse directamente en Google y ponen iniciativa o enmienda y ahí aparecen todas estas alternativas. Hay que tener clave única. Hay que tener clave única, efectivamente. Oye, Mónica,
Me encanta la tesis que están defendiendo en CODEA, que estás persiguiendo tú. Encuentro un propósito. CODEA es con K, por cierto. Sí, CODEA con K. El otro día fui a dejar a mi hija al colegio, me bajé, chao, que les vaya bien, le di un abrazo, un beso, que a todo esto cada día a ti te debe pasar porque tu hija es más grande. Cada día me hacen más el quite con el beso en la entrada al colegio. Después ya vas a tener que dejarlas en la esquina. Sí, y yo les digo, oye, en la casa... Estar oculto detrás de los arbolitos para verlo. En la casa me dan todo el día besos y cuando llegamos al colegio me hacen la desconocida. Ya, la cosa es que me encontré con una de las coordinadoras del colegio. Y siempre le pregunto a mi niñita, oye, ¿cuánta tecnología tienen? 2 horas a la semana. Siempre me dicen lo mismo, los jueves o... Entonces me topé con una de las coordinadoras. Le dije, ¿cómo hacemos para aumentar la tecnología? O sea, yo soy un convencido de Guata, de que no sé, siempre he sido convencido de Guata de que la tecnología es lejos lo que más escalabilidad da, automatización, apoyo. Y ahora con la inteligencia artificial ya es como un escándalo, como yo pienso que va a cambiar todo. Ahora, este año, ni siquiera en un corto plazo. Entonces le dije, ¿qué hacemos para aumentar la tecnología? Que es demasiado importante. Y me dijo, sí, justo lo estamos conversando, pero yo creo que me tiró una respuesta un poco más evasiva que como real de que en verdad lo están tomando. Es que claramente, ¿cómo hacemos para que eso pase? Claramente ahí hay una resistencia al cambio. La escuela ha sido lo más cerrado que ha existido como institución, ¿no? Sí. O sea, y es lo que tú decís. Nuestros papás fueron a la misma escuela, nosotros, nuestros hijos, es todo muy símil. Y hay una resistencia evidente de los profesores. O sea, nosotros hoy día le pedimos a los profesores demasiadas cosas, ¿no? Y les damos re pocas herramientas. Nosotros estamos en un proyecto de muy largo aliento y que tiene que ver con meter ciencias de la computación curricularmente al sistema. Ese es un proyecto que es el proyecto más emblemático de CODEA, que modificar el currículum escolar toma 15 años al menos. Claro, no es tan fácil. Pero el mes pasado el ministro de Educación dijo que este tema se iba a empezar a evaluar, abrirse a la apertura de que esto entre, así que tenemos una buena noticia. Pero yo te diría que lo que nos pasa es que cuando nosotros trabajamos con profesores, y los profesores entienden de qué estamos hablando, porque los profesores le tienen mucho miedo a la tecnología, porque obviamente ven que los niños saben más que ellos, digamos, y eso no... Y lo los pueden niños, ver como una amenaza también. Y efectivamente, y nosotros ahí le decimos, oye, el entrenador de Usain Bolt no es más rápido que Usain Bolt, tú tienes que saber cómo desarrollar la herramienta, sí, claro. Y no vas a tener nunca todas las respuestas. Y efectivamente hay un cambio sensible en cómo uno debería de enseñarle a un niño, aprender y desarrollar habilidades. Hoy día tiene un enfoque muy distinto desde la neurociencia que lo que nosotros sabíamos. Claro. Entonces, todas esas cosas tienen que empezar a penetrar la escuela, así como la innovación temprana y esos conceptos, pero va a tomar tiempo. Sí. Y mientras tanto, los papás nos tenemos que hacer mucho más responsables de lo que está ocurriendo en materia digital. Y no está ocurriendo tampoco. No dejar todo en manos del colegio, sino que uno hacerse parte también del problema. Así es. Y como fuiste tú a hablar con la coordinadora, hacer un movimiento que sea un llamado a todas las escuelas. ¿Cómo va a ser que nuestros hijos hoy día no tengan acceso a una educación digital mínima? Eso a mí me parece escandaloso. Y ahí eso es un escándalo porque también cuando nosotros decimos, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿La usamos para emparejar la cancha? Sí, tenemos posibilidades, se habla de ciberseguridad, se habla de más desarrollo, pero si estos mismos niños no tienen las capacidades que probablemente, no sé, tus hijas, porque tú estás metido en la tecnología, le vas a dar, pero otros niños no la van a tener, en cuanto, por ejemplo, a la curatería de contenidos, del uso de la misma tecnología, de entender lo que pasa por detrás, aumenta la brecha. O sea, se habla de que la brecha digital es una nueva pobreza. Wow. Nosotros estuvimos en la ONU este año, en la ONU Mujeres, y ese es el tema. O sea, los que van a quedar fuera del tema digital van a ser los pobres del futuro. Es una habilidad demasiado fundante para que nosotros no estemos preocupados de promoverla. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, yo creo que el tema de ciudadanía digital es muy nuevo, pero es algo que está pasando y que es fundamental. La relación que hay entre lo digital y la democracia es una cosa muy compleja. Muy compleja. Muy compleja y que tenemos que empezar a estudiar, y eso necesita pensamiento crítico. Yo cuando me siento con muchos políticos me dicen, no tengo idea de qué me estáis hablando. Sí, claro. Entonces es dramático. Y eso es masivo. Es dramático porque eso significa que ni siquiera me puedo sentar a negociar con quienes generan tecnología. O sea, no entendemos de qué se trata. Es muy verdad. Oye, estaba mirando que la forma más fácil de entrar para la gente es Iniciativa Popular de Norma. ¿En CODEA estás? No, porque no lo encontré en CODEA. Así que entren yo les sugeriría que entraran al Instagram de CODEA, porque en el Instagram de CODEA está el link directo. Entonces yo ahí puedo entrar. Pero igual está el link en la página, ¿o no, Mónica? Está el link, si no lo están subiendo, pero eso me dijeron. Pero mira, acá de verdad ya lo voy a ver en el Instagram. El Instagram, tú entras y puedes pinchar de inmediato
tiene 538 apoyos hasta ahora. Así es. Yo lo voy a empujar ¿Y un poco. necesita? Necesita 10.000. 10.000 para pasar a regla. O sea, estamos en la que más. Sí. ¿Hay algún 8.399, no se les olvide el número de la norma. 8.399 para que podamos votarla, pero incluso, Aquí. pero desde Instagram llegas directo. Metes tu clave única, ahí está, la primera y la puedes pinchar. ¿Qué sientes tú, Mónica, trabajando tanto tiempo en CODEA? Y ahí cuéntanos un poco el trabajo que hace CODEA para la gente que no lo conoce, respecto como a la falta de interés de la educación. Tú lo decías al principio, hay como una decepción generalizada, pero yo creo que también se cruza harto con cómo la gente está buscando información en la tecnología, o cómo se ampara en la tecnología para poder porque encontrar en esa definitiva, información. como tenemos este sistema educativo, la gente dice, bueno, ¿para qué quiero un profesor que me hable si tengo a Google Lo veo o a en YouTube, ChatGPT? claro. ¿no? Entonces, cuando tú tienes un sistema educativo con la imagen que uno tiene del sistema educativo, obviamente no empieza a hacer menos sentido. Si nosotros tuviéramos un sistema educativo que desarrollara más bien habilidades, las habilidades del siglo XXI, capacidad de trabajo en equipo, comunicación, capacidad de innovar, y obviamente te enseñara las cosas que son fundamentales. Claro, uno tiene que salir del colegio sabiendo leer, hoy día eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Sabiendo sumar, eso no está ocurriendo. Y ahí quiero tomar algo que dijiste tú. Hoy día hay software que le permiten a los niños aprender a sumar mejor que cualquier profesor, y ahí también hay un paradigma. Hay software que le permiten a los niños aprender a leer mejor que cualquier ser humano. Entonces, están pasando muchas cosas y eso hace que volvamos a mirar la escuela y digamos, ¿qué queremos de aquí? Y eso es redefinir el propósito. Y hasta ahora, al menos en Chile, esa discusión de cuál es el propósito de la escuela, qué queremos lograr, es alguien que nadie ha tomado. ¿Por qué? Porque no es popular. Claro. Entonces, yo como sociedad civil... Y los que estamos en este tema de educación por muchos años, pues tomamos la vara y decimos, alguien se tiene que hacer cargo, nos tratamos de hacer cargo. Es muy complejo hacerse cargo, porque obviamente gobierno tras gobierno partimos de cero, pero yo te diría que yo creo que estamos en un punto de inflexión. Qué bien. Yo creo que va a haber un cambio muy grande en esto. Es imposible que no nos hagamos cargo producto de la revolución de la inteligencia artificial. Por eso. Y yo sí creo que viene algo nuevo, sobre todo porque efectivamente las nuevas tecnologías permiten justamente que las personas aprendan a aprender mejor. O sea, tú tienes hoy día particularmente inteligencia artificial que te permite saber cómo una persona aprende. Y desde ahí ese es un cambio de paradigma muy grande. Y además yo cada vez veo profesores con más apertura a aprender de esto, porque ven que cuando le ponen tecnología a los niños se motivan. Claro. En Estados Unidos, en el cambio curricular, esta pasó a ser, las ciencias de la computación, la segunda clase más interesante para los niños después de arte, que era imposible competir, digamos, en claro. eso. Entonces te empezás a dar cuenta que por ahí hay algo que realmente motiva a los niños y que uno si toma eso y lo transversaliza, porque desde ahí uno puede efectivamente pasarse a las otras materias, hay una cosa interesante que se puede desarrollar. Repitamos la norma, 8.399. Oye, es súper importante. Yo ya voté acá con clave única. Muy bien. No es que voy a mover mucho la aguja porque no soy para nada conocido. Sí, la vas a mover. Muévela todo lo que puedas, porque eso nos ayuda. Todo suma. Sí, Ya, oye, bueno. cortito, ¿qué es lo que hacen en la Fundación CODEA? Bueno, CODEA tiene este capítulo de educación y tiene un capítulo de reconversión laboral, porque también el tema digital impacta fuertemente al mundo del trabajo. Y ahí lo que hacemos es agarrar personas que no vienen de trayectorias tecnológicas, las capacitamos, las formamos en bootcamp, que son estos sistemas de aprendizaje activo, y entre 6, 8 o 1 año las permitimos y las dejamos habilitadas para trabajar en el mundo digital, con un cambio súper significativo de vidas y con un cambio súper significativo de trayectorias laborales. Sí, muy en sintonía con lo que está pasando hoy. Obvio. Si hoy día ya nadie espera que uno estudie una carrera y se muera haciendo eso, ¿no? No, y remuneraciones bastante más altas. Esta es la industria mejor pagada del mundo, ¿no? 100%. Mónica Retamal, directora ejecutiva de la Fundación CODEA, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, encantadísima. Nosotros nos tenemos que ir porque viene Aldea Global. Gracias por estar ahí y nos encontramos mañana. Muchas gracias, Elena. Hasta mañana. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDEMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse.
Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado con Aldea Global, un programa de fronteras abiertas. 92.9, La Clave me escucha. Disfruta Marley